Chicos, este es el segundo encuentro de la clase de filosofía con los de grado 9B. Hace 8 días tuvimos un encuentro con los dos novenos para explicar el trabajo que iban a hacer en estos 8 días, trabajo que ya muchos de ustedes me han enviado. Yo agradezco su dedicación, su tiempo, que lograron profundizar mucho más en ese tema de exposición que tenían. Y pues era el último tema del periodo, el penúltimo tema del periodo era la filosofía oriental. En las clases presenciales ya hemos empezado exposiciones y la idea era que al terminar las exposiciones tuviéramos unas 2, 3 clases para ver el estudio de la lógica. Esta clase se centra en el estudio de la lógica. Les voy a pedir que si pueden tomen apuntes de lo que vamos a ver en clase. Y obviamente yo les voy a subir a su plataforma la presentación en PowerPoint que preparé para la clase, por si quieren. Y también va a estar subido el video de YouTube en la plataforma, en el canal del colegio, ¿listo? De todas maneras es para que nos quedemos claros en el trabajo que van a hacer. ¿Por qué? Porque este trabajo de introducción a la lógica formal, eh, no va a ser evaluado en el primer periodo. Es decir, yo con el trabajo que me enviaron en esta semana, que algunos todavía me están enviando y tienen plazo esta mañana para hacerlo, yo aumenté el plazo hasta mañana viernes, los que no lo han enviado, voy a sacar la penúltima valoración del periodo. La última valoración va a ser la próxima semana que tenemos las pruebas bimestrales y yo les voy a explicar cuando nos encontremos nuevamente cómo vamos a hacer la prueba bimestral, que depende de 3 preguntitas muy sencillas que ustedes van a responder mediante un audio de WhatsApp. Entonces yo les voy a explicar, no se preocupen por eso, pero hoy quiero que nos centremos en la introducción a la lógica, ¿listo? Entonces, vamos, repito, este era el último tema del primer periodo, pero pues lo vamos a trasladar al segundo periodo. Aprovechando que nos encontramos aquí, vamos a hacer la introducción a la lógica, ¿vale? Voy a compartir en este momento entonces la plataforma de ustedes, o sea, la que yo tengo con la clase, lo que son las actividades, aquí ustedes la están viendo. Me voy a dirigir al grado 9B, 9B, acá está, 9B para abrir lo que ustedes se encuentran cuando entran a la plataforma en Moodle. Entonces, aquí tenemos la actividad de la semana pasada que habla sobre la filosofía de Oriente. La exposición de su tema que ustedes ya están enviando la gran mayoría. Recuerden que pueden enviarlo o bien por la plataforma, o bien por mi correo, o bien por el WhatsApp y seguimos manejando ese criterio. ¿Listo? Usted entrega esa actividad y es la penúltima valoración de este periodo. La última es la prueba de bienestar. Y hoy comenzamos con este ítem, este tópico que se llama Introducción a la lógica formal. ¿Listo? Yo quiero preguntarles primero para ustedes, ¿qué es ser lógico? ¿Qué implica ser una persona lógica? Cuando ustedes ven a alguien actuando de una manera inadecuada, ¿por qué decimos que está actuando de forma ilógica? Y la pregunta del millón para la clase de hoy es, ¿qué tan lógicos somos en las decisiones cotidianas que tomamos? Ustedes saben que estamos viviendo ahorita la cuarentena por las circunstancias que nos tocó vivir, pero sí se dan cuenta que hay mucha gente, a pesar de todo lo que nos muestran sobre la curva de contagio y la cantidad de gente que se ha contagiado ya en el país, a pesar de la prevención, hay mucha gente que uno puede considerar ilógica porque dice, esto es carreta, esto es engaño, esto no va a pasar nada, y salen a la calle normal. Y no estoy criticando a los que salen al rebusque, porque hay muchas personas en esa situación, pero los que no piensan lógicamente, ¿por qué han carecido de esa formación de un espíritu inteligente y lógico? Pues aquí ustedes ven el título, Introducción a la Lógica. Hay una actividad que se llama Lectura del Descubrimiento de Harry. Es un libro de 74 páginas que yo les voy a invitar a leer en 3 semanas. Es decir, hoy comenzaremos la lectura de este texto que tiene pocas páginas, son capítulos de 3, 4 páginas. Si usted se pone en la tarea de leer un capítulo diario, lo saca muy pronto. Entonces, tengan la cuestión. Este libro va a ser terminado de leer el próximo 23 de abril, es decir, en pleno segundo periodo. Así estemos acá todavía en cuarentena, no sabemos, o ya nos hayamos encontrado en el colegio, la fecha límite para entregar el trabajo del descubrimiento de Harry, entregar el trabajo no, ese día 23 usted tiene que haber terminado de leer, y ese día yo les diré en la clase cómo vamos a hacer el control de lectura relacionando este contenido del texto del descubrimiento de Harry con la teoría que vamos a revisar. Entonces, antes de pasar, chicos, a explicar la tarea, yo quisiera que en la clase de hoy compartiéramos esta corta presentación. Es una presentación en PowerPoint que ustedes, entonces les voy a subir esa presentación a la plataforma Moodle. No tienen que hacer absolutamente nada con la presentación, solamente poner cuidado a la clase y si alguno quiere recordarla, pues la descarga y pues puede completar sus apuntes. ¿Listo? Desarrollar el pensamiento.
¿Para qué le sirve al ser humano aprender a pensar? ¿Será lo mismo conocer mucho o ser inteligente? Pues son preguntas que yo quiero que ustedes vayan respondiendo a través de la clase, porque estamos evaluando que nosotros también somos objeto del conocimiento. Yo soy quien conoce, el sujeto que conoce a una realidad, un objeto determinado, pero al mismo tiempo me conozco a mí mismo. Yo creo que este tiempo de cuarentena le ha servido a muchos de ustedes para recordar quiénes son, para tener espacios de meditación diciendo, bueno, ¿para dónde voy? ¿Cómo es esta temporada? Qué estoy aprovechando? ¿Qué estoy dejando de hacer? Y recordando cosas que de pronto extrañaban, ojalá potenciando otras que sí les sirven para su formación. Introducción a la lógica. Comienzo diciendo que hay dos tipos, bueno, algunos mencionan que hay tres, pero yo me voy a quedar con estos dos tipos de lógica. La lógica material, que es la lógica de que habla sobre el contenido de la verdad. O sea, ¿qué tanto usted distingue una verdad de una falsedad? Verdad en lógica es simplemente esa inferencia que hacemos después de reunir varias ideas, o falacia, que es lo contrario. La falacia es un error de la lógica, es un engaño mental de alguna manera. ¿Qué tanto usted distingue una verdad? Ese lo estudia la lógica material. La lógica formal, por otra parte, que es la que vamos a ver en clase, es la ciencia que estudia la estructura de la verdad. ¿Cómo yo, por medio de mi cabeza, llego a decir esto es verdadero o esto no es verdadero? Más aún, ¿qué tanto yo solamente formo conceptos en mi cabeza o realmente paso a unir conceptos para hacer juicios sobre un objeto o llego a hacer raciocinios? La clase pasada yo les había comentado la necesidad de que ustedes de pronto buscaran qué era concepto, juicio y raciocinio. ¿Alguien pudo buscar esa diferencia? Concepto, eso fue como una tareita que yo les dejé así sin valorar nada, les dije, los invité, chicos. Próxima clase vamos a hablar de una lógica que es concepto, juicio y raciocinio. Ya les voy a explicar qué es eso. Alguien lógico es aquel que estructura de manera formal sus pensamientos. Es decir, es aquel que puede hablar desde razones profundas, objetivas sobre una realidad. Si usted no es una persona lógica es porque simplemente se ha quedado en la conceptualización de cosas y cree conocer algo. Pero una persona lógica va más allá del creo conocer y comienza a decir qué tanto realmente yo conozco sobre este objeto concreto. Pensemos ahorita en el virus, en el COVID-19. Yo creo conocer qué es, ¿cierto? Y a usted ya le menciono COVID-19 y en su cabeza se hace la idea de ese virus, como lo ha mostrado ahí la imagen microscópica y el contagio y la gente y el temor. Eso se llama conceptualizar. Pero alguien lógico va más allá y comienza a hacer juicios sobre eso que cree conocer para usar razonamientos, que razonamientos al final simplemente es la inferencia lógica que yo hago en varios juicios. ¿Qué tanto tú conoces sobre un tema determinado? Antes de tomar una decisión, ¿has utilizado un pensamiento lógico? Hay mucha gente que termina haciendo cosas y al final se dan cuenta y dicen, oye, ¿yo por qué hice eso? Como que me faltó lógica. ¿Listo? Una persona lógica define formas y variables de los argumentos, es decir, es capaz de convencer a otros porque tiene clara en su cabeza el conocimiento. Y también estudia el pensamiento como un producto de la labor diaria. Y es ahí donde yo los invito, chicos, para que sigan valorando lo que hacemos en clase, en su vida cotidiana, como una forma de conocer la realidad. ¿Qué es la lógica? La podemos definir simplemente como una ciencia que estudia las leyes del pensamiento y analiza obviamente la relación que posee el pensamiento con la verdad. ¿Qué tanto yo realmente puedo decir tengo un conocimiento verdadero sobre X o Y tema de estudio, sobre X o Y circunstancias? ¿No les ha pasado, chicos, que a veces ustedes tienen un amigo o una amiga o un novio o una novia, ¿cierto? Ustedes ya están en noveno, están entrando en esos caminos de la afectividad, del amor. Y ustedes creen conocer a esa persona, en su cabeza hay una idea, uno idealiza muchas veces el amor, pero después de muchos acontecimientos se dan cuenta que eso que idealizaban no era verdadero. En una amistad, yo puedo decir, este es mi mejor amigo, pero de pronto un día, no sé, hizo algo que me dañó, que me lastimó, y yo digo, oiga, tengo que reevaluar el concepto de amistad. ¿Qué juicios hago yo sobre la amistad después de haber vivido experiencias? Más aún, después de sumar un montón de cosas y conocimientos que tengo, ¿a qué conclusiones llego sobre un tema? ¿Qué relación hay entre lo que usted piensa con lo que es la verdad? Es una pregunta filosófica muy fuerte porque es muy difícil de distinguir. La verdad siempre será cuestionada. ¿Qué es la verdad? Y ahí entonces donde yo les presento, chicos, esta diferencia entre lo que es un concepto, un juicio y un raciocinio. Entonces, hoy nos vamos a quedar solo con esas tres definiciones para que ustedes las recuerden. Ustedes las ven ahí en la presentación. Si están viendo la presentación en PowerPoint, levanten el dedito si sí la ven. ¿Sí la están viendo?
Listo, María lo levantó y disimulada. Gracias, Camilo. Entonces la cuestión es, un concepto es lo que usted en su cabeza guarda cuando conoce una realidad. Si yo les dijera, chicos, imagínense ahorita un elefante. Así no lo estemos viendo, en mi cabeza, mi inteligencia guarda una manera de definir lo que es elefante, ¿cierto? Eso puede variar, hay muchas variables que pueden variar mi concepto en la cabeza. Por ejemplo, yo tuve una buena experiencia conociendo el elefante cuando, no sé, lo vi en un circo hace muchos años, pero resulta que otra persona vio un elefante, no sé, exageradamente nervioso o violento y en su cabeza guardó una idea distinta. Los conceptos pueden variar, pero todos manejamos conceptos. Eso es indiscutible. Ahí dice, nuestra inteligencia permite que imaginemos o determinemos un objeto. Imagínense el libro, imagínense ahorita el colegio. Sin estar en el colegio, usted se acuerda de la planta física de su salón, del profesor que estaba ahí parado, de lo que hacía en el descanso, del partido de fútbol. En su inteligencia, eso se llama conceptualización. Hay personas que tristemente solamente se limitan a conceptualizar y no pasan al segundo escalón de la inteligencia y la razón, que se llama el juicio. ¿Qué es un juicio? Es cuando la inteligencia puede negar o afirmar algo respecto a ese objeto. Entonces yo miro el elefante, listo, elefante en mi cabeza, pero el juicio es lo que me puede decir a mí, me permite a mí decir, el elefante es tierno, el elefante es, no sé, misterioso, el elefante es majestuoso. Eso se llama un juicio. Y muchas veces nos quedamos en juicios de valor. Vamos a hablar de los juicios lógicos que tienen que ver con la verdad. ¿Listo? Al unir varios juicios, yo hago una cosa que se llama el raciocinio. Y el raciocinio es que yo tomo un juicio con otro juicio y saco una inferencia o una conclusión. Si yo digo, tomando aquí a Santiago, que está en la pantalla y que lo logro ver acá, de primera voy a tomarte como ejemplo con todo respeto, Santi. Yo digo, a ver, todos los hombres piensan, ese es un juicio. Concepto hombres, concepto pensar, forma un juicio y digo, todos los hombres piensan. Yo digo, Santiago es un hombre. Santiago, porque la fisionomía, todo esto me determina que es un ser humano, un hombre, ¿cierto? Hombre, mujer, ¿cierto? ¿Qué puedo concluir yo si uno de esos dos juicios? Todos los hombres piensan Santiago es un hombre, pues puedo concluir que Santiago también piensa, porque es un hombre y todos los hombres piensan, ¿cierto? Esa inferencia a la que yo llego, y esto es un ejemplo de silogismo, chicos, que ustedes van a tener que manejar esos términos también en el descubrimiento de Harvey, es la conclusión que yo hago después de unir varias ideas. Una persona inteligente es aquella que reúne varios juicios antes de afirmar algo como verdadero. O sea, yo no puedo limitarme a decir que conozco un tema solo por experiencias que he tenido, sino uniendo varios juicios o varias determinaciones. Eso es lo que estudia la lógica. Y aquí pasamos a la otra diapositiva, que ya la final antes de las preguntas que yo quiero plantearles, solamente para dejar esta reflexión de la lógica. Todos nosotros somos sujetos que piensan. Yo soy un sujeto de pensamiento, es decir, yo soy el que está pensando ahorita, ya qué voy a hacer para lavar la loza ahorita cuando termine la videollamada. Yo estoy pensando y el objeto de estudio que es pensado es esa situación o acto o materia concreta que requiere mi pensamiento. Entonces, ahorita, por ejemplo, en estar en familia, cuarentena, yo soy un sujeto que está pensando cómo no aburrirme, ¿cierto? Por ejemplo, hay una actividad, esa actividad sola la determina usted, el grado de pensamiento que desarrolle, porque su pensamiento tiene un contenido que usted ha elaborado a través de lecturas, de videos, de conversaciones con su familia, con sus amigos, de experiencias, ¿cierto? Nosotros percibimos esos objetos que son pensados, pero lo que es particular en el ser humano es que somos el único ser viviente que al mismo tiempo es objeto y sujeto de conocimiento. Es decir, yo conozco y al mismo tiempo me conozco. Y eso en la lógica es muy potente, chicos, porque nos permite a nosotros identificar que necesitamos conocernos. Ahí la frase más famosa de Sócrates, por ejemplo, bueno, del oráculo de Delfos también, conócete a ti mismo. Conozcámonos también, ese es un tiempo también para que ustedes se conozcan. Y yo hago esta afirmación, la inteligencia es la capacidad de relacionar juicios y extraer conclusiones lógicas. Y ahí va la pregunta con ustedes, muchachos, para ustedes. ¿Qué tan inteligentes nos consideramos? ¿Realmente yo a mi corta edad en 9B estoy haciendo juicios para extraer conclusiones lógicas o no me detengo a pensar y hacer juicios, sino solo creo conocer y actúo de acuerdo a eso que quiero conocer? No, porque a veces nosotros, sobre todo a esta edad de la adolescencia y todo eso, somos muy impulsivos y tenemos que detenernos un poco más a elaborar ese pensamiento lógico, a reflexionar, conociendo y conociéndonos.
Dos preguntas retóricas, no tienen que contestarlas, solamente piénsenlas mientras hacemos esta clase. ¿Qué tan lógicas son las conclusiones que sacamos en la cotidianidad? ¿Usted se considera una persona que actúa con lógica? O por un lado dice amar a la familia, pero por otro lado todo le causa fastidio en la familia. Eso es poco lógico, me parece a mí. Es un criterio personal. ¿Qué tanto yo he juzgado mis decisiones como lógicas? Y la pregunta más importante, ¿por qué debemos desarrollar un pensamiento lógico? ¿Para qué les va a servir a ustedes el pensamiento lógico? Esta es simplemente una breve interpretación de la introducción a la lógica. Ya tenemos varios conceptos que son importantes tener claros, ojalá en su cuaderno los definan, ¿no? ¿Qué es un concepto? ¿Qué es juicio? ¿Qué es raciocinio? Otro que debe estar claro en su cuaderno es por qué somos al mismo tiempo objeto y sujeto de conocimiento, que es algo bastante particular del ser humano. Yo me conozco y al mismo tiempo conozco lo demás. Y ahora viene el reto para ustedes, que es un trabajo muy sencillo. Voy a compartir entonces nuevamente acá el tablero de Moodle, donde usted tiene la tarea. La tarea, repito, no es para el próximo jueves, no es para la próxima semana. Requiere que usted se organice, se autogestione y diga, bueno, yo cómo voy a empezar a leer esto que me pusieron en filosofía, pues que es una oportunidad para algo, al menos para pasar el tiempo libre un ratico allá encerrado en la cuarentena. Tengo hasta el 23 de abril, es decir, 21 días para poder leerme un texto de 74 páginas. ¿Cómo voy a hacer esa lectura? Si lo dejo para el 22 por la noche, pues muy seguramente no le va a sacar provecho, ¿cierto? La cuestión es, organízate, porque el 23 tú ya tienes que haber sacado, qué lindo gato, David, está muy hermoso ese gato. Ya el 23 usted tiene que haber terminado, no, síguelo mostrando que me parecen los datos. Usted tiene que haber terminado la lectura de ese libro, ¿listo? Aquí está en la tarea de Moodle y va a estar abierta hasta el 23 toda la descripción de la tarea, ¿no? Entonces vamos a leer este texto, es escrito por un autor que se llama Matthew Lipman. Matthew Lipman es el formador de la filosofía para niños en Estados Unidos. Es un texto que se reúne con otras 5 historias, pero es un texto muy potente porque es una historia, es un cuento. Es un cuento de situaciones y la narrativa es muy propia para que ustedes lo puedan leer sin ningún problema. No tiene conceptos muy complejos, ¿cierto? Pero también tiene una profundidad filosófica muy grande. Entonces, aquí dice, yo los invito para realizar la lectura de la totalidad del libro que me permita juntar en la versión PDF y que debe finalizar de leer hasta el próximo 23 de abril. ¿Listo? Fecha en la que vamos a realizar el proceso de lectura. Es decir, desde hoy hasta el 22 usted tiene que estar leyendo. Ese es su trabajo. ¿Listo? Participar en las clases después de Semana Santa, hacer todas las actividades, pero organízate para ir leyendo lo de filosofía poco a poco. Repito, ya es una cosa de auto. Ustedes tienen que ser conscientes, chicos, que este espacio de formación que se nos abrió, la virtualidad, requiere mucho de su autonomía y su libertad personal para hacer las cosas, ¿cierto? Organícense para que no se queden colgados después con todo el trabajo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, pues obviamente, fueran tomando apuntes en su cuaderno, aquí lo dice. Es necesario que a medida que vayan leyendo cada capítulo, noten la idea central, la anécdota que más te llama la atención en la narrativa, o una especie de síntesis que luego puedes usar para realizar el taller que representará el control de lectura en la fecha propuesta. No tienen que enviarme sus apuntes. Sus apuntes son suyos, una forma de llevar lo importante para mí, ¿cierto? Para mi conocimiento. Pero esos apuntes le van a servir a usted para hacer la actividad del taller, porque si no, le va a tocar volver a tener el libro abierto para poder comprender qué dice. Aquí yo les tengo, ahí abajo ustedes encuentran el PDF, ustedes le dan clic en ese PDF y ahí sale el texto. Yo lo voy a abrir acá que lo tengo ya listo. Este es el libro, 74 páginas. Si ustedes se dan cuenta, en su versión de PDF tiene 3 páginas que son presentación, luego ya se descuenta 71 páginas de contenido y comienza el primer capítulo a contar la historia de un chico que se llama Harry, que tiene varios amigos y que un día se pone a ver el sol, las estrellas, las galaxias y comienza a darse cuenta de algo que nunca había pensado. Y comienza a hablar con otro amigo que se llama Tony, que es muy bueno para las matemáticas y el papá es ingeniero, y entonces comienza a concluir que todos los ingenieros deben ser buenos para las matemáticas y hace un ejemplo de silogismo. Noten que el capítulo primero apenas tiene 2 páginas. El capítulo segundo tendrá 3 o 4, máximo. Pues hay algunos términos que ustedes deben ir leyendo, ojalá que se organicen, repito, para que lo vayan leyendo de una manera muy tranquila, muy dedicada y pues obviamente muy organizada. Cuando usted termine la lectura, o a medida que la vaya leyendo, yo aquí les presento unas preguntas, si las logran ver. No tienen que enviarme la respuesta a esas preguntas, son una herramienta que yo les pongo para que ustedes vayan guiando lo que debe quedar claro a través de la lectura.
de todo el libro, ¿cierto? Pero sobre todo para que si logran responderlas ustedes de manera personal, pues ya tengan medio trabajo hecho de lo que va a ser el taller, ¿no? Entonces, ¿qué es un silogismo? Yo acabé de hacer un ejemplo de silogismo con el señor Santiago Arias. Entonces, allí son dos premisas que se unen, dos juicios que se unen para sacar una conclusión, ¿cierto? Voy yo. ¿Por qué Tony dice que todos los ingenieros... Está sonando por allá. No. Pilas el del ruido, gracias muchachos. Escucho mucho ruido. ¿Por qué Tony dice que todos los ingenieros tienen facilidad para las matemáticas? ¿Cuál es la razón por la cual Harry quiere saber la utilidad de ningún y todos? Ese ningún y todos obviamente lo van a entender ustedes a medida que vayan leyendo, ¿no? ¿A qué se refiere esa pregunta? Porque según el texto, cuando queremos decir sí, nos referimos al mismo tiempo a todos. Nos referimos al mismo tiempo a eso. ¿Cuál es el descubrimiento que hace Harry? ¿Qué es una proposición categórica? Esa es una buena pregunta para que ustedes la logren responder. ¿Podemos considerar que el descubrimiento de Harry, que hace Harry, tiene que ver con algo abstracto? Y ahí les adelanto, claro, porque el pensamiento no es tangible, el pensamiento es algo abstracto, algo que no se puede tocar. Sus ideas están en su cabeza y ustedes las comunican después a través de tantos medios, la oralidad, la escritura. Y finalmente, ¿por qué debemos plantearnos preguntas profundas para elaborar nuestro pensamiento? Chicos, recuerden que quien no sabe leer para comprender, muy seguramente después no va a saber dar argumentos y eso es base del pensamiento. Por ahí una afirmación, no sé quién la pronunció, fue autor, dijo que quien no sabe escribir, no sabe leer y por lo tanto no sabe pensar. Entonces yo quisiera que ustedes desarrollaran esas competencias para que fuéramos muy lógicos. Ahí estoy viendo entonces a los 23 estudiantes que se nos juntaron, la gran mayoría, si no todos. Voy a tomar acá un pantaloso para guardarlo y llevar la asistencia. Ese es el trabajo para el 23 de abril. Repito, no tienen que enviarme nada hasta que no terminen la lectura. Si usted terminó de leer el texto la próxima semana porque el jueves y viernes santo estuvo desocupados en su casa y les gustó el libro, genial. Chévere, toma apuntes porque si no después se le va a olvidar. Y la cuestión es que vamos después a hacer el contexto de lo que es la clase, de lo que es el taller sobre eso. ¿Listo? Obviamente, al iniciar el segundo periodo, después de que hagamos la evaluación ya final del primer periodo, vamos a seguir el tema de la lógica. Yo les voy a presentar más recursos, voy a presentarles algo para que ustedes también lean y trabajen lo que es la lógica. Y luego pasaremos a otro tema que es la filosofía antigua, que es lo que no queremos ver este segundo periodo. ¿Listo, muchachos? Entonces, repito, el primer periodo va hasta el próximo miércoles, del 6 de abril en adelante, creo que hasta el 14, las diferentes materias van a estar evaluando el trabajo y las competencias que ustedes desarrollaron. La siguiente semana, es decir, 6, 7 y 8, estaremos en evaluación y luego después de Semana Santa unos días más y ahí comenzamos el contenido del segundo periodo durante 10 semanas. Ojalá que podamos terminarlo de manera presencial, no sabemos. Si no, hay que seguirnos preparando y seguir trabajando, eso depende de las circunstancias. Yo los animo es para que aprovechen su tiempo, para que tengan muy claro qué es lo que están haciendo en sus ratos libres y de verdad tomen tiempo para todo, ¿sí? Para la meditación, para el yoga, para descansar, para hacer ejercicio, para no agobiarse, para leer, para estar con su familia y para sobre todo construir relaciones que nos permitan vivir en paz. Muchachos, ¿preguntas, dudas, inquietudes? ¿O todo está claro? Profe, a mí me quedó una duda. Dime. Dana. O sea, el juicio es el entendimiento para comparar dos cosas. No te escucho, ¿cómo? El juicio es el entendimiento para comparar dos cosas. No, el juicio es simplemente la unión de varios conceptos que me permiten a mí afirmar algo sobre un objeto determinado. Un concepto es la explicación, la representación mental que se hace de un objeto concreto. Si yo digo celular, y no estamos con el celular acá cerca, en mi cabeza el concepto de celular es acá. El juicio es cuando yo afirmo algo sobre ese objeto. Si yo digo el celular es indispensable para mi vida, eso es un juicio. Es unir varios objetos, porque estoy uniendo el concepto de celular, el concepto indispensable, el concepto sentido de vida, ¿cierto? Y al unir esos conceptos se hace un juicio. El raciocinio es la unión de varios juicios para sacar una conclusión al final. ¿Listo? Muy buena pregunta, Ana. ¿Más preguntas, muchachos? Los que no me han enviado el trabajo, chicos, ya saben que tienen hasta mañana a la medianoche. Ya después de eso no hay más clases. Yo el fin de semana me siento sentado a revisar todo eso. Dime, Carol.
Es que no entendimos con unas amigas lo que toca hacer en el foro, porque pues dice que pues toca hacer las dos preguntas y responder a la pregunta, pero en Sí. general, o sea, sí toca hacer. En el foro yo tuve un problema, creo que varios de ustedes me lo comunicaron y yo pude por fin abrir la plataforma porque no había podido, como también estoy aprendiendo a manejar el Moodle, no había podido abrir el tópico para la discusión. Varios de ustedes ya me mandaron la participación del foro al correo, ¿cierto? Entonces, otros lo han hecho ahí por la plataforma. Y aquí yo me voy a ir rápido, yo estoy mirando solamente la plataforma para recordarles de qué se trata ese foro. Ese foro de la participación, aquí es pon tu tema, la participación, reflexionemos acá. Consideramos el pensamiento de Oriente como filosofía. Entonces, la respuesta que usted va a hacer a esa pregunta es la participación en ese foro. ¿Cómo yo puedo explicar que el pensamiento de Oriente realmente sí es filosofía? Ya cuando usted termine la participación en ese foro, que son 250 palabras, luego de eso, ahí sí me manda las dos preguntas, que también pueden meterlas ustedes en ese foro, ¿no? No hay ningún problema. Dos preguntas sobre el tema, las preguntas son sobre el tema que fue asignado para exponer. ¿Listo? Una cosa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué el pensamiento de Oriente es filosofía? Y otra cosa son las dos preguntas que les surgieron a ustedes después de haber hecho toda la síntesis de ese tema que ustedes tenían que exponer en clase. Por ejemplo, no sé, el que expuso el budismo, o el que expuso el primer chin, bueno, este libro. Entonces, ¿qué preguntas les surgieron a ustedes sobre eso? ¿Listo? Pueden ser conceptuales, pueden ser para debatir, eso también lo pueden poner en el foro. Tienen hasta mañana para hacerlo, chicos. ¿Preguntas, más dudas, inquietudes? Profe, o sea, el foro es hasta mañana, ¿sí? Exactamente. Puede mandar hasta mañana. Es correcto. Mañana plazo para eso. Ah, ok. Sí les quedó clara la actividad de la lectura del libro, del descubrimiento de Harry. O sea, no tienen que enviarme nada, solo dedicarse a leer y tomar apuntes. ¿Leer y ya? Sí, leer y tomar apuntes para que después puedan hacer el taller de control de lectura. ¿Por qué? Pues, apuntes, cuando yo digo apuntes, no es que copien otra vez el libro en su cuaderno, no se trata de eso. Apuntes quiere decir que anote las ideas más importantes, o haga un esquema, o haga mapas, o haga algo que determine que usted tiene entendido de lo que está leyendo. ¿Listo? Al menos la historia, ¿vale? Profe, tenemos hasta el 23. La lectura tienen que leerla así. El 23, ya después de esa fecha del 23, yo ya les planteo la actividad para hacer el control de lectura de ese libro y unir la lectura del libro con la teoría de lógica formal. ¿Listo? ¿Alguien más? Chicos, me alegra mucho verlos entonces. Yo aquí estoy tomando el último pantallazo para llevar la asistencia del próximo tiempo. Les agradezco de verdad que ustedes saquen tiempo para encontrarse, que no les dé pena verse las caras a los que estuvieron en la cámara. Es una alegría realmente saber que estamos ahí, que estamos pensando en los demás y sobre todo preocupados por la propia formación personal. ¿Listo? Sigan disfrutando de alguna manera este tiempo que después no van a tener porque es un tiempo como un break, un descanso ante tanta convulsión y tanta cosa que viene después cuando tenemos que recuperar todo lo que pasó con este COVID-19. ¿Listo, muchachos? ¡Ánimo! Un saludo a ustedes, a sus familias y buen trabajo. Chao, muchachos. Feliz tarde. Chao, profe. Chao.